Bien. Para trabajar con el método de Newton en Octave es importante ahora saber cómo tratar, cómo lidiar con funciones bivariables, funciones en el espacio tridimensional. ¿Ok? Entonces, para ello, tenemos que ver cómo es el tratamiento que le vamos a dar a esos sistemas, ¿ok? O a esas ecuaciones o funciones en tres dimensiones cuando trabajemos con el Octave. Bien. ¿Cómo va a hacer eso? Primero me voy a ir a Excel, ¿ok? Para hacer la transición de cómo graficar o cómo evaluar funciones de una variable a cómo trabajarlas con funciones en dos variables. Fíjense que cuando uno trabaja con funciones univariables, es decir, funciones en el plano 2D, uno, por supuesto, uno trabaja con una variable independiente y con una variable dependiente. La variable dependiente obtiene sus valores, se le asignan valores de acuerdo con una relación, ¿verdad? La relación viene siendo ¿qué cosa? La función, ¿ok? La función es lo que permite transformar un valor de entrada en un valor de salida, ¿cierto? Y cuando uno vincula uno a uno cada valor de entrada con cada valor de salida en el plano cartesiano, uno obtiene como resultado el gráfico de la función. ¿Ok? Fíjense que en Excel uno lo hace de esta manera, uno agarra, define un conjunto de valores o una lista de valores en X, la lista de valores en Y, y después uno se mete aquí en insertar y se selecciona algún tipo de función, como por ejemplo este tipo que me gusta bastante, y por supuesto después el programa lo que hace es simplemente te genera la función aquí. ¿Okay? Después uno ajusta, formato, elimina o agrega algunos elementos, pero ya eso es mera estética, ¿ok? O cosmética, como lo quieran ver. En Octave la cosa es un poco más concreta, y de hecho depende mucho se recurre a lo que es la notación de vectores. Pues. Uno define un vector en X, un vector en Y, defines una función o una relación funcional entre X y Y, y después entonces uno grafica, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa cuando uno trabaja con funciones bivariables, funciones en el espacio tridimensional? Fíjense que si uno lo hace primero en Excel, la cosa se complica un poco, porque antes uno, que era lo que uno hacía con funciones de una variable, uno definía el conjunto de valores o listaba los valores en X, y al lado uno listaba los valores en Y. Pero fíjense qué sucede si a nosotros nos dan esta función que ven aquí. Z igual exponencial de X más Y más 3 menos, ¿sería más? No, es menos, es menos. Aquí menos, bueno, menos mal que lo tengo aquí. Ya me parecía medio raro ese símbolo. Ok, esta función exponencial de X más Y menos 3 por XY. ¿Cómo uno grafica, o por lo menos cómo uno obtiene los valores uno a uno de esta función? ¿Ok? Cuando depende de X y cuando depende de Y. Entonces, fíjense. Lo primero que uno hace es que, o lo primero que uno tiene que darse cuenta es que ya a uno no le sirve, a uno ya no le sirve la notación o agrupar o listar los valores de X en columnas. Entonces ahora hay que pensar en forma matricial, donde por ejemplo en esta primera fila, es más, la voy a resaltar, y en estas columnas, ¿verdad? Estos serían, ¿qué cosa? Todos los valores de X en el dominio de X, todos los valores de Y en el dominio de Y. Y fíjense qué es lo que obtenemos aquí, que representan cada uno de estos valores en celda. Todos y cada uno de los valores en Z. Fíjense, por ejemplo, si yo me paro aquí, en este extremo, este sería el valor de Z, ¿verdad? De Z, cuando X vale 0 y Y vale 0. Si yo mantengo constante el valor X igual a 0, fíjense que entonces cada uno de estos valores que vienen siendo valores de la función Z, ¿verdad? Cuando X igual a 0 y cuando Y vale 0,3. O si me paro por acá, cuando X igual a 0 y Y vale 0,6, Z vale 1,8 y así sucesivamente. Si yo, por ejemplo, yo me mantengo constante en Y,
y igual 0.5. Estos serían todos los valores que alcanza z cuando y vale 0,5 y x yo lo voy variando entre 0 y 1. ¿Ok? Y bueno, fíjense que de esta forma, si uno agrupa los valores de la función en matrices, donde cada valor o cada renglón de esa matriz corresponde a un valor específico de x, ¿verdad? Y cada columna corresponde a un valor específico de y, ¿verdad? Entonces, los valores que yo tengo aquí representados celda por celda serían los valores que alcanza la función z, dependiendo de lo que alcance un valor de x y un valor en y. ¿Ok? Si yo quiero graficar, pues bueno, simplemente lo que uno hace es escoger todo el conjunto, ¿verdad? Uno se mete en insertar y entonces pues uno selecciona aquí en Excel algún tipo, uno de estos 4 tipos de gráfico. Ahora Excel, por supuesto, tiene ciertas limitaciones, ¿ok? A veces inclusive no es capaz de representar o de omitir los saltos. Fíjense que esto que se ve aquí es simplemente porque está pasando, es la transición de un valor no nulo a un valor no nulo, ¿verdad? Entonces fíjense que ocurre como estas meseticas. Ahora, si nosotros intentamos graficar esto en Octave, entonces tendremos más opciones. ¿Okay? Tenemos inclusive opciones que pueden ser incluso más adecuadas para los análisis que ustedes necesitan realizar al momento de resolver un sistema de ecuaciones no lineales. Inclusive Excel también tiene la dificultad de que no puedo graficar, por ejemplo, dos funciones o dos superficies al mismo tiempo. Solo puedo graficar una a la vez. En cambio, en Octave tenemos la posibilidad, mediante el comando hold, ¿okay? Sostener en castellano, de poder inclusive poder graficar dos funciones o dos superficies al mismo tiempo. Por eso es que, vuelvo y repito, no vamos a utilizar Excel. Excel lo pongo meramente como una referencia inicial, como para que ustedes puedan visualizar o imaginarse cuál es el meollo del asunto, el momento de, número uno, graficar esto, o representar valores de una función en el espacio tridimensional, y número dos, cómo graficarlas. Entonces fíjense que cuando nosotros trabajamos con funciones en el espacio tridimensional, hay que pensar en forma matricial. ¿Matricial por qué? Porque los datos que alcanza la función z depende de qué cosa, de valores de x y valores de y a la vez. Por lo tanto, si nosotros pensamos en una matriz donde cada renglón represente valores de x y cada columna represente valores de y, entonces en donde se intersecte un renglón con una columna, tenemos un determinado valor de z. Bien. Ahora, ¿cómo trataríamos esto en Octave? Veamos. Supongamos que vamos a trabajar primero con un caso bien sencillo. ¿Ok? Tenemos que, primero que nada, definir un conjunto de valores para X y un conjunto de valores para Y. Luego, una relación funcional, ¿ok? Para después, dependiendo de los valores que adquieran X y Y, ¿verdad? Se genere un valor en Z. Vamos a hacer el caso más sencillo, que sería un plano, la ecuación de un plano sencillito. ¿Ok? Fíjense. Para definir valores en X, nosotros tenemos que agarrar, y primero, por supuesto, como ya les he enseñado, cuando se grafica en dos dimensiones, definir un vector. Vamos a utilizar primero la notación de X minúscula. ¿Ok? Luego entonces definimos valor inicial de X, valor final y por supuesto el intervalo constante entre un valor y el siguiente dentro de ese conjunto. Vamos a ir, por ejemplo, de 0 a un intervalo de 0.1, por ejemplo, hasta 1 puede ser. ¿Okay? Listo. Fíjense que si ustedes revisan en el espacio de trabajo, que es donde se ven las variables que tienen almacenadas en la memoria temporal del programa, vemos aquí el conjunto de valores en X. Vamos a graficar o vamos a crear un conjunto de valores en Y que va a tener este mismo intervalo. ¿Okay? Para no complicarnos mucho. También utilizando la notación Y minúscula. ¿Okay? Vamos ahora a definir una relación funcional, una relación que me permita vincular valores de X y Y al mismo tiempo
para después, mediante un conjunto de operaciones aritméticas, asignar el resultado a una nueva variable que vamos a llamar z. ¿Ok? Esa relación funcional vamos a también recurrir a lo que es la notación de función privada o función anónima, ¿ok? Que es con el símbolo arroba. Vamos a definir f igual arroba, pero ahora vamos a definir, ¿ok? Vamos a trabajar con una variable mayúscula, x mayúscula y y mayúscula, ¿ok? Ya les voy a explicar por qué estamos trabajando con x mayúscula y y mayúscula. Vamos a terminar de definir la función. Vamos a trabajar con una función que se llame, por ejemplo, 2 por x más y, ¿verdad? Más y, menos 1, por ejemplo. ¿Ok? Y le damos punto y coma para que nos esté mostrando la información. Fíjense que ya la información está creada aquí, ya la vemos aquí en el espacio de trabajo. Aquí está f, está x minúscula y y minúscula. Pero ahora, como yo les había dicho, tenemos que crear un par de matrices que son las que vamos a ingresar aquí, la matriz X y la X mayúscula y la matriz Y mayúscula. ¿Cómo nosotros construimos estas matrices X mayúscula y Y mayúscula? Bueno, fíjense, vamos a recurrir a la siguiente notación. Abrimos corchete, definimos la variable X mayúscula y la variable Y mayúscula. Correcto. Entonces, lo hacemos igual a que utilizamos un comando que se llama meshGrid, ¿verdad? Que va a tener como argumentos el vector X minúscula y el vector Y minúscula. ¿Okay? No le voy a colocar punto y coma porque quiero que vean, bueno, no, vamos a ponerle punto y coma y después lo vemos por separado. Porque si no, entonces el humor va a arrojar el pocotón de información de un solo golpe y a lo mejor van a quedar todos confundidos. Vamos a darle enter. Perfecto. Fíjense que en el espacio de trabajo ya se ha creado una matriz X. ¿Por qué les digo que es una matriz? Porque si se fijan en la dimensión, es una matriz de 11 por 11. Y es otra matriz de 11 por 11. ¿Verdad? Ok. Vamos a ver, por ejemplo, los elementos que componen a la matriz X. Fíjense qué es lo que tenemos aquí. La matriz X está compuesta de ¿qué? Columna 1, valores de 0. Fíjense que los valores de 0 se repiten en cada una de las filas de la columna 1. Valores de 0.1. Fíjense que todos los valores de 0.1 se repiten en todas las filas de esa columna. 0.2 se repite en todas las filas de esa tercera columna y así sucesivamente. En resumen, la matriz X es simplemente el resultado de ¿qué? De repetir todos los componentes del vector X, ¿verdad? Vector X, repetirlos fila por fila, por fila, por fila, por fila, las 11 filas. Es lo que hace es de alguna forma agarra la dimensión del vector en términos de columnas y entonces construye una matriz que va a tener el mismo número de columnas que de filas. Y lo que hace es replicar todos los componentes de la primera fila a las demás filas, ¿ok? De esa matriz. Veamos ahora cuáles son los componentes de la matriz Y mayúscula. Y mayúscula. Escribimos Y mayúscula y le damos Enter. Fíjense qué sucede ahora. La matriz Y mayúscula, lo que vemos es, vamos ahora a verlo ahora por columna. En la columna 1 tenemos los siguientes valores: 0, 0.1, 0.2, etcétera, hasta 1. Es decir, el vector Y, que es un arreglo horizontal, como lo pueden ver aquí, porque es 1 por 11, ¿verdad? Lo que hizo el programa fue agarrar y hacer una transpuesta del vector y después replicar toda esa columna, la primera columna, replicarla en las siguientes columnas. ¿Ok? ¿Para qué?
Por supuesto, también agarrando y tomando la dimensión del vector Y original y creando una matriz cuadrada, es decir, que tenga el mismo número de columnas que de filas, ¿verdad? Y después haciendo una transpuesta de Y y después replicar todos los componentes de Y en todas y cada una de esas columnas que se generaron. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el propósito de crear una matriz y una columna de estas, o mejor dicho, una matriz que tenga estas características, este par de matrices, una matriz X mayúscula y Y mayúscula? Porque cuando nosotros después generemos, fíjense aquí en la parte inferior de la ventana de comando, si nosotros aquí escribimos Z igual F, que es la función de mano que acabamos de escribir aquí, y lo ponemos así de esta forma, X, Y, ¿verdad? Cuando yo meta aquí, cuando uno mete aquí o hace referencia a la matriz X, ¿ok? Y después a una matriz Y, ¿verdad? El programa, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a agarrar y va a vincular uno a uno, ¿ok? Cuando X está en la primera fila, en la primera columna, va a tomar este valor y después va a tomar el valor que está en la primera fila y primera columna de la segunda matriz Y, ¿ok? Y los va entonces a vincular en la función de forma matricial, ¿ok? Por supuesto, hay que también estar muy pendientes porque entonces cuando se esté trabajando con operaciones que de repente violentan las reglas clásicas de multiplicación o de álgebra matricial en general, hay que entonces añadir el operador punto antes del operador producto o antes del operador división o incluso antes del operador potencia. Porque a lo mejor van a haber operaciones que de repente se saltan esas características. ¿Bien? Entonces, con estas matrices especiales nosotros podemos lograr el mismo efecto que como si nosotros estuviésemos trabajando en Excel. ¿Ok? Porque entonces el resultado que vamos a tener va a ser el siguiente. Cuando uno opera de esta forma, por lo menos para esta función original, aquí no le voy a poner punto y coma, le voy a dar enter para que vean el resultado que arroja. El resultado que arroja, pues, es simplemente el resultado de Z, que viene siendo también una matriz de 11 filas por 11 columnas. Fíjense que esta es columna de la 1 a la 6, columna de la 7 a la 11. ¿Ok? Y estos son todos y cada uno de los valores, ¿ok? Que toma la función Z, ¿ok? Sabiendo que Z es esta función, es un plano, ¿verdad? Que nosotros hemos venido a trabajar, con el cual estamos trabajando. Bien. Ok, fíjense que ahora a partir de esta función Z nosotros podemos ahora hacer algunas gráficas. ¿Okay? Pues, ¿cómo graficaríamos, por ejemplo, en el plano tridimensional? Podemos ya aprovechar los datos que ya tenemos de X, de Y y de Z, pero en este caso no de X minúscula ni de Y minúscula, porque X minúscula y Y minúscula son vectores. En todo caso, nos vamos a concentrar en X mayúscula y Y mayúscula porque son matrices. Y por supuesto, Z mayúscula porque corresponde a los valores de la variable dependiente que es Z. ¿Ok? ¿Cómo graficaríamos ahora? Para graficar, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a revisar tres comandos esenciales. El primer comando es el mesh, ¿ok? Que nos permite grabar una especie de retícula o malla, ¿ok? Una malla para poder ver cómo queda esa superficie. Veamos. Voy a escribir simplemente mesh con SIH y pongo acá de referencia X, Y y por último la variable dependiente que es Z. Le damos enter y fíjense el resultado que nos arroja el programa. Un plano. ¿Ok? Un plano donde si nosotros nos fijamos en el nivel Z igual 0, podemos ver acá que entonces aquí están por debajo de Z vamos a tener valores negativos de Z, por debajo de Z igual 0, y tenemos valores por encima de Z igual 0, valores positivos, que si nos regresamos a la matriz, ¿verdad? En Octet, son estos valores negativos, de hecho forman como una especie de arreglo triangular en la matriz de valores de Z. ¿Ok? Regresamos aquí a la figura. ¿Qué opciones podemos manejar aquí en este tipo de figuras? Aquí tenemos, por ejemplo, los clásicos Z plus y Z minus, que son para hacer zoom o reducir, pero vamos ahora a trabajar con este que se llama girar.
Fíjense que cuando uno activa este botón, sale una manito aquí en sustitución del cursor del mouse. Fíjense las opciones que nos permite. Si yo muevo de forma vertical, estoy como que cambiando la perspectiva. Si yo muevo de forma horizontal, cambio la perspectiva en sentido horizontal. Puedo girar. ¿Qué pasa si yo lo hago de forma inclinada? Entonces es como una combinación de las dos perspectivas, vertical y horizontal. A ver, tengo aquí algo en el chat. ¿Cuál es el eje X y cuál es el eje Y? Muy bien. Bueno, vamos a... Fíjense que hay una forma en que nosotros podemos escribir eje X y eje Y. Fíjense, de una manera sería escribiendo este comando. Xlabel, ¿ok? Y colocamos entre apóstrofes eje X. Seguidamente podemos colocar una coma y después escribir Ylabel y encerramos entre apóstrofes a variable y. Ojo, entre apóstrofes podemos colocar lo que se nos dé la gana. Podemos escribir, por ejemplo, eje X, eje de valores X, o si de repente estamos trabajando con un problema aplicado, por ejemplo, podemos colocar si el eje, el eje X representa el tiempo y el eje Y representa presión, entonces, por ejemplo, el eje Z correspondería, supongamos, a volumen, por decir algo. Nosotros podemos colocar entre apóstrofes lo que a nosotros nos convenga, pues, en pocas palabras, dependiendo de la naturaleza del problema. Como este es un ejercicio muy genérico, podemos simplemente colocar X mayúscula y Y mayúscula. Veamos qué sucede. Entonces, fíjense que aquí ahora aparece X de este lado y Y de este lado. ¿Lo ven? Haría falta identificar el eje Z. Yo normalmente no lo coloco, ¿por qué? Porque se sobreentiende. Ya saber cuál es Y y cuál es X, se sobreentiende que el que no está identificado es Z, obviamente, no hay la falta. Pero se puede utilizar también la misma nomenclatura. ¿Okay? Yo por seguir con la onda minimalista, ¿okay? De este programa, bueno, simplemente ya se sabe que el eje vertical es este, es Z, y por ende que, bueno, que lo que no es X ni Y por descarte es Z. ¿Bien? Entonces, fíjense que esta sería la forma de nosotros reflejar. Se llama Mesh el programa porque es como, si uno hace la traducción, hace referencia a retícula o malla, malla o gráfico o superficie generada por mallas. ¿Okay? Vamos ahora a explorar un segundo comando de graficación. Voy a cerrar este. Vamos ahora a probar otro que se llama Surf. A ver, lo tenemos por aquí. Ah, no, Surf. Igual escribimos X, Y, Z. Podemos también colocar aquí seguidamente estas mismas instrucciones. Podemos colocar seguida de coma, ¿verdad? Y le damos Enter. Veamos qué sucede. Entonces, fíjense qué es lo que se genera. Se genera una superficie, igual tengo el comando aquí para poder rotar en sentido vertical o vertical u horizontal, o incluso combinando ambos ejes, ¿verdad? Se genera el eje, se identifica el eje X, se identifica el eje Y se genera ahora una superficie. La diferencia que podemos notar aquí es que esta superficie es una superficie completamente plana, no es una retícula o malla que está como abierta o que tiene espacios abiertos, sino que es completamente cerrada. Fíjense que con la forma que tenía el gráfico anterior, ¿verdad? Uno podía ver hacia abajo, o era como aquí podemos ver, por ejemplo, que esto está tapando completamente lo que hay debajo de la superficie. Pues. Otra cosa importante son los colores o la escala de colores. Mientras más oscuro sea el color, más abajo en el eje Z se encuentra la superficie. Mientras más claro sea el color o la escala de colores o el degradado de colores, más arriba se encuentra por encima del eje Z.
más se aleja por encima del valor z igual 0. ¿Ok? Eso es lo que significan esas escalas de color, como para uno poder situarse. ¿Ok? Eso es pues entonces la graficación en 3D de superficies, en este caso superficies planas. Hay un tercer, una tercera forma de graficar, que es la que nosotros vamos a utilizar con mucha frecuencia para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. ¿Okay? Esa tercera forma se conoce como contour. ¿Okay? Pero para ello tenemos que crear un cuarto vector. Fíjense que tenemos valores en X, valores en Y y valores en Z que están contenidos en matrices. Pero ahora vamos a recurrir a un vector que podemos denominar, por ejemplo, vector B. ¿Okay? Ese vector B nosotros lo podemos denominar como vector de niveles. Es decir, los niveles que yo quiero que se representen en contour. Contour, ¿qué viene siendo? Contour viene siendo curvas de nivel. Y las curvas de nivel, por supuesto, vienen siendo las formas, las diferentes intersecciones que tiene la superficie con diferentes planos de z. Z igual 0, Z igual 1, Z igual 2, o Z menos 1, menos 2, menos 3, etc. En el vector B, B mayúscula que ustedes ven allí, vamos a definir valores de z que, por ejemplo, que vayan desde menos, por ejemplo, menos 3, sí, puede ser de menos 3 a un intervalo de 1 en 1 hasta, por ejemplo, hasta 3. ¿Okay? Entonces, de manera que el vector B va a contener los diferentes niveles en los que yo quiero que la superficie Z se intersecte con los planos horizontales definidos según los valores que tiene el vector B. ¿Okay? Luego voy a definir, o se va a definir otro nuevo, un parámetro que vamos a llamar, por ejemplo, parámetro C, asociado a contour. Es un parámetro interno que es necesario que el programa genere. Eso hay que generarlo. Porque si no, entonces el programa no va a poder entonces generar las superficies de nivel. Escribimos entonces contour. ¿Tá? Escribimos primero las variables independientes, X, Y, luego la variable dependiente Z, y después escribimos el vector B, que es donde están los contenidos, los diferentes niveles de planos horizontales en Z que quiero que se intersecten con la superficie definida. ¿Okay? Luego procedemos ahora a darle Enter y veamos qué ocurre. Fíjense qué es lo que se ha generado en este momento. En este momento lo que se ha generado es simplemente un conjunto de líneas o curvas de nivel, ¿okay? Que serían como que las intersecciones de ese plano que estuvimos graficando con los planos horizontales, z igual a algunos que aparecen allí. Fíjense que en este caso no estamos visualizando cuál es el eje X ni cuál es el eje Y. Esta es una vista de planta o vista superior, donde el eje Z es simplemente un puntico, ¿ok? En alguna de estas esquinas. ¿Cómo visualizamos, por ejemplo, los diferentes niveles? Inclusive, ¿cuál es el nivel? ¿Cómo sabemos a qué nivel corresponde esta curva que está aquí? Que en este caso, por tratarse de un plano, la curva de nivel tiene forma de línea recta, ¿cierto? Vamos a regresar aquí al Octave y vamos entonces a escribir algunos comandos esenciales. El primer comando que nosotros deberíamos escribir acá sería xlabel, por supuesto, para identificar al eje X. ¿Ya? Luego ylabel, para, por supuesto, identificar al eje Y en ese gráfico. Y ahora vamos a añadir una nueva etiqueta que se va a llamar CLabel. Y el argumento de CLabel va a ser el vector C. ¿Okay? El vector C que definimos a través de la función contour. Le damos Enter. ¿Okay? Bueno, esto es una advertencia, pero bueno, sé que en algún punto ocurrió una división entre cero, pero ese error a veces sucede, pero mientras se pueda visualizar en la curva, todo está bien. Fíjense que aquí está X,
aquí está Y, ¿verdad? Y por supuesto, ahora observen que aparecen estos numeritos, 0, 0, 0, 0, en toda la trayectoria de esta recta que ven aquí, y 1, 1, 1 en toda esta trayectoria que vemos acá. ¿Qué significa? Que esta es la curva de nivel correspondiente a z igual 0, o lo que es lo mismo, la intersección entre el plano F que nosotros generamos con el plano horizontal z igual 0. Y este que está aquí vendría siendo la curva de nivel correspondiente a la intersección entre el plano que creamos y el plano z igual 1. ¿Okay? Entonces aquí lo que podemos ver es que si, ¿para qué nos sirve la curva de nivel? Para nosotros ver en qué sentido está el gradiente, en qué sentido crece este plano. El plano hacia dónde crece, de izquierda a derecha hacia arriba, según una línea inclinada, porque si este es el plano, z igual 0, ¿hacia dónde crece esto? Hacia acá. Es como que si nosotros estuviésemos visualizando qué cosa, la vista superior de una rampa. Una rampa como por ejemplo, imagínense que estamos nosotros haciendo el plano de un estacionamiento. Entonces queremos ver, ajá, esta es la rampa, pero ¿por dónde está? ¿Cuál es el nivel más bajo y cuál es el nivel que sigue? Es este que está aquí. ¿Okay? La rampa empieza por aquí y ella empieza a ascender acá. Este es nivel 0 y este es nivel 1. Que si tuviésemos más, como nosotros simplemente graficamos para valores de x y y comprendidos entre 0 y 1 respectivamente, pues esta es la información que podemos nosotros visualizar. ¿Okay? ¿Podemos incrementar el número de curvas de nivel? Sí. Lo que podemos hacer es más bien variar el vector en vez. Vamos a hacerlo. En 6 minutos, bueno, vamos a hacer ese trabajito. Borramos, damos esta figura y repetimos el procedimiento. Vamos a redefinir el vector B. Vamos ahora a, podemos agarrar y simplemente borrar del espacio de trabajo solo el vector B. Escribimos clear, B mayúscula, de ahí. Y lo volvemos a definir, pero vamos a definirlo ahora con un intervalo más estrecho. Vamos a definir B, que vaya desde 2, por ejemplo, hasta a un paso de 0.1, ¿okay? O un paso de 0.2, porque van a ser muchos, hasta 2. Positivo. ¿Okay? Listo, ya lo definimos y ahora definimos, vamos a limpiar o eliminar ese contour que está ahí, eso está consumiendo memoria. Limpiamos C, ¿verdad? Y luego generamos un nuevo vector C, o mejor dicho, una nueva matriz. ¿Qué viene siendo esa matriz C que ustedes están viendo aquí? Esa matriz C o vector C realmente es una matriz de dos filas. Es un tipo de información interna que genera el programa para poder generar las curvas de nivel. ¿Okay? Nosotros no lo definimos, tenemos que definirlo porque es el paso necesario para poder mostrar las curvas de nivel y además poder etiquetarlas. ¿Okay? Si nosotros no hacemos ese paso, es decir, definir C igual con total, entonces no va a ser posible poder etiquetar las curvas de nivel y por supuesto no vamos a poder identificar el nivel z igual 0, que es el que a nosotros nos interesa para poder resolver los sistemas de ecuaciones no lineales que se impongan. ¿Okay? Z y los niveles de z igual. Queremos nosotros nivel. Bueno, entonces fíjense que ahora con un espacio más estrecho entre un nivel de z y el siguiente tenemos esta rampa. Fíjense que la escala de colores es exactamente la misma, mientras más oscuro podemos saber entonces que estos son los niveles más abajo y mientras más claro estos son los niveles superiores, es decir que la rampa o plano crece de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que realmente a nosotros nos interesa? Identificar cuáles son los niveles de cada curva de nivel. Para ello, bueno, simplemente volvemos a repetir entonces nuestro comando. Escribimos ahora, vamos a identificar las etiquetas. Label, vamos a hacer un poco más, vamos a escribir por ejemplo eje X. Esto que estoy cambiando un poco aquí la rotación. Vamos a colocar X. Y label, o Y label, apóstrofes,
Y ahora colocamos set label, los componentes del vector o de la matriz C que creamos. Le damos enter y exploramos ahora la fuente. Entonces, fíjense, aquí tenemos entonces identificados, por ejemplo, esto que está aquí es 0, menos 0,8, este es nivel menos 0,8, Z menos 0,8, Z menos 0,6 y así sucesivamente. Si leen bien, fíjense que aquí corresponde este nivel que está aquí, al nivel 0. Lo que pasa es que por cuestiones de capacidad de memoria de la computadora no fue capaz de representar un 0 exacto, sino simplemente el número más cercano a 0 dentro de la memoria, dentro de la capacidad de memoria que tiene el programa o incluso la computadora, que es un número muy chiquito, es decir, 1.11 multiplicado por 10 a la menos 16, eso es prácticamente 0. Este nivel z igual 0. O dicho de forma más amplia, es la intersección del plano inclinado que hemos creado con la función f, ¿verdad? Intersectado con el nivel z igual 0. Que como recordarán, por geometría del espacio, o incluso las clases de cálculo 3, cuando uno intersecta dos planos, ¿qué se genera como resultado? Una línea recta, si son dos planos. Si son dos superficies, se generaría entonces una curva alargada. Si es una superficie con un plano, por ejemplo, un plano horizontal, que es lo que vamos nosotros a analizar más adelante, sería entonces una curva de nivel. ¿Okay? Dice que a partir de aquí, más adelante, tenemos entonces niveles o curvas de niveles o rectas de nivel de valor z igual a 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 y así sucesivamente. Fíjense que la escala de colores va desde lo más oscuro hasta lo más claro. Siempre lo más oscuro, por supuesto, los valores que están por debajo o los más lejanos a z, pero por debajo. Y los más claros, los más lejanos a z, pero por arriba. Profe, se escucha muy bajito. Ah, sí, es que estaba un poquito retirado del mouse. ¿Se escucha mejor ahora? Ok. Bien, me queda menos de un minuto. Voy a salirme de esta sesión para pasar inmediatamente a la siguiente. Entonces, por favor, no se pierdan, ¿ok? Y para continuar con el resto de la clase. Bien, nos vemos en breve.